ya es un tema, bueno, es el tema que teníamos, el contenido que teníamos que haber dado, porque justo comenzó la cuarentena, 10 de marzo, 11 de marzo, no recuerdo exactamente. La siguiente semana teníamos que haber tenido el primer parcial y luego desarrollar este contenido, que ya se le envió este PowerPoint, me parece, durante la cuarentena para que se haga un trabajo. Después dimos una de las primeras clases, pero como no tenían, era una clase simplemente de acompañamiento, volví a tocar este tema. Por lo tanto, muchos ya escucharon este tema, pero no está mal otra vez escuchar desde otra óptica algo diferente. Hoy vamos a abordar la situación de la arquitectura después de la segunda posguerra, de los años finales de los 40, 50 y 60. Sabemos que todo conflicto, toda revolución, conflicto bélico importante, genera cambios profundos en el hombre, en la humanidad. Entonces, lo que significó una Segunda Guerra Mundial, Europa quedó totalmente devastada. No solamente Europa, Estados Unidos, Japón. Entonces, eso conlleva al hombre replantear el sentido de su existencia. Entonces, lo primero que va a cambiar es la filosofía, que es como la brújula que marca el norte, el rumbo de la existencia del hombre y por ende de su cultura. Y en su cultura está la arquitectura que es nuestra carrera. Entonces, por eso vamos a ver ahí todo un replanteamiento en donde el hombre vuelve a pisar tierra, porque ese hombre de la modernidad, del racionalismo, de esa arquitectura de Le Corbusier de Mies, que buscaba una arquitectura utópica, perfecta, que funcione como una máquina para vivir para un hombre perfecto, una sociedad moderna, progresista, mecanicista, racionalista y fría. El hombre no es frío, no es tan racionalista, no puede vivir en una casa que sea como una máquina. Eso hace replantear la postura, ya vamos a ver, de este Congreso Internacional de Arquitectos. Recordarán ustedes en otra historia que el Congreso Internacional de Arquitectos era como una asociación, un gremio de arquitectos modernos que se formó por primera vez en 1928. Y luego la Segunda Guerra Mundial hacen como un balance, lo positivo y lo negativo de la arquitectura del movimiento moderno, y lógicamente encontraron más aspectos negativos. Entonces dirán, en los años 50 la arquitectura moderna llega a su fin. Hay que plantear, a partir del pensamiento filosófico, nuevas tendencias en la arquitectura, como se dará en el arte. Bueno. Entonces, aquí se habla del término que estoy hablando, es el realismo. Bueno, remontándonos un poco en la historia, en la edad antigua, me dice aquí el primer párrafo, y vamos a leer un poquito, y como siempre vamos a ir comentando, reflexionando, y si por ahí quieren intervenir, encienden su micrófono, aporten algo o pregunten algo. Me gusta que sea algo como una mesa abierta, ya que podemos debatir ante el número limitado de alumnos. Platón y Aristóteles habían definido la mímesis de la realidad, un término que se acuña en el campo del arte por Platón y Aristóteles es mímesis. ¿Qué es el arte? Mímesis, imitar la realidad. Bueno, se puede hablar, entonces, cuando la arquitectura y el arte está en consonancia con la realidad, con el sitio, es una arquitectura óptima, acorde y humana. Cuando imita la realidad, forma parte de la realidad. Entonces, es algo natural, ellos dicen, del hombre, imitar. El chico que nace imita al padre, al hermano, a la familia, entonces, imitar la realidad. Un ser humano se hace verdaderamente humano cuando imita a los otros. El hombre es un ser social por naturaleza y le imitamos en familia, a los compañeros. Bueno, el artista que imita, ya el escultor griego imitaba la figura humana perfecta. Un pintor que imitaba un hermoso paisaje. Hasta la música, ¿qué imitaban? La primera música salió acorde del trinar de los pajarillos, el sonido de la naturaleza, imita el sonido de la naturaleza, todo es imitación. Pero la arquitectura imita la naturaleza, no imita fielmente, va a tomar elementos de la naturaleza como la arquitectura orgánica, para sintonizar con la naturaleza. Entonces, esta mímesis conlleva a un término muy acuñado
en los años 50 el realismo. Volver a la realidad, la arquitectura debe volver a la realidad, implica, debe volver a ser contextualista. La importancia que tiene el lugar como elemento del cual va a partir el diseño arquitectónico. La arquitectura moderna tuvo en cuenta la realidad. Las obras de Mies, Le Corbusier, Gropius tuvieron en cuenta la realidad. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Es una arquitectura de la realidad? ¿Es una arquitectura contextualista? ¿Tenía lugar las costumbres? ¿Tenía en cuenta el hombre en particular? ¿La arquitectura moderna racionalista? Claro que no, porque era una arquitectura totalmente acontextual, abstracta, fría, pensada para diseñar y construir como una pieza mecánica de forma estandarizada en gran cantidad. Era una arquitectura, no era la arquitectura humana. El realismo implica volver a generar esa arquitectura humana a partir de una realidad, de una sociedad determinada, con costumbres, con un clima determinado, con unos hábitos determinados. Y por eso en ese momento va a surgir con una corriente filosófica, el existencialismo de Martin Heidegger, un filósofo alemán de este momento, en donde ubica al centro de la existencia o de la cosmovisión otra vez al hombre, como si fuera que vuelve a generar una cultura antropocéntrica. El hombre es el centro de todo. La casa debe estar pensado para este hombre, la literatura, la música para el hombre. Se vuelve entonces a humanizar todo. El hombre luego de la Segunda Guerra Mundial vuelve la mirada entonces hacia su realidad, generando por tanto un arte y arquitectura que sea reflejo de su existencia. Su existencia implica mi experiencia de vida, me va a determinar el tipo de espacio que yo necesito. De su hogar, sus vivencias, sus emociones, su cultura, su pasado, su presente, y no cómo se presentó con el arte y la arquitectura moderna, en que la obra se abstrae totalmente de la realidad. Esa obra se abstrae porque esa caja blanca que estoy viendo ahí abajo, una caja de hormigón armado puro, se abstrae de la realidad y se ubica en cualquier realidad. Entonces está en disonancia con esa realidad. En cambio, la obra que veo ahí arriba, una obra en Río de Janeiro, se adapta a la realidad, el material de la realidad, integra la naturaleza, integra los distintos desniveles del terreno. Entonces, esa es la arquitectura que se está pretendiendo a partir de los años 50. Entonces, alejándose de ella, generalmente estilos totalmente abstractos, puros, fríos, perfectos, hasta utópicos en sus propuestas. Por eso muchas de las tendencias dentro del movimiento moderno, que muy poco se estudia, por ejemplo, el futurismo italiano, el constructivismo ruso, proponen una arquitectura, como el nombre lo hizo, futurista. Parece una arquitectura de ciencia ficción para esa época, que eran los años 20. Con estas ideas se reivindica nuevamente la arquitectura como lugar y no simplemente como espacio. Esto también ya hablamos en las primeras clases, que el movimiento moderno, la esencia, el concepto de arquitectura que se empleó en el movimiento moderno es el arquitecto que genera espacios útiles, funcionales al servicio del hombre. Ahí enfatiza, útiles y funcionales al servicio del hombre. La arquitectura no solamente es funcionalidad, la arquitectura tiene muchos otros elementos simbólicos, culturales, geográficos, climáticos, históricos. Entonces, no vamos a hablar de espacio, porque el espacio es espacio en todo el mundo. Vamos a hablar a partir de los años 50, el arquitecto genera lugares para el hábitat del hombre. Y cuando hablo de lugares, hablo que ese lugar es un espacio específico, aquí en Paraguay, con una costumbre, con un clima, con una tradición tecnológica, constructiva. Es el espacio, el lugar es un espacio con identidad. Entonces, de la filosofía y la teoría ya van cambiando para darse nuevas propuestas. Bueno, vamos a ir saltando algunas cosas. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial surgió, como le dije, esa corriente filosófica del existencialismo, en donde los filósofos decían, tanta tecnología, la modernidad era todo tecnología, la arquitectura era máquina, la casa tenía que fabricar en forma estandarizada, todo era tecnología. La tecnología, dijeron en la modernidad, solucionaría todos los problemas del hombre, traería paz, bienestar, felicidad, comodidad. Pero no fue tan así,
Porque ¿qué trajo esa tecnología? Estoy viendo en esta pintura arriba de Picasso, o en esta fotografía de abajo. ¿Qué trajo la modernidad al final de cuentas? Guerra, muerte, desolación. El paradigma de la máquina se tiene que dejar de lado y pasar nuevamente al paradigma de humanizar la sociedad. Para el pensador francés, otro existencialista, escritor Jean-Paul Sartre, son los actos lo que determina la naturaleza humana. ¿Quiénes son? Así como el significado de su vida creando su realidad. El hombre, su acto, su vida crea su realidad. Mi estilo de vida, mi pensamiento. Defiende que el individuo es libre y totalmente responsable de su acto. Promueve la libertad del hombre. En este contexto apareció un nuevo protagonista o arquetipo que se convirtió en el centro de la reflexión, lo que les dije. La modernidad, la arquitectura moderna, diseñaba una casa perfecta que funcione perfectamente para ese hombre perfecto o ideal que quiere construir la arquitectura, porque la arquitectura moderna tenía que transformar el estilo de vida del hombre y ser un hombre moderno. ¿Qué era un hombre moderno? Un hombre práctico, un hombre proactivo, un hombre que trabaja, un hombre que se esfuerza, un hombre que genera capital. Entonces, se pensó en los laboratorios de la Bauhaus. Los talleres de la Bauhaus eran como laboratorios de la Bauhaus en donde se investigaba esa casa perfecta para ese hombre perfecto. Ya no más. El hombre común, el concepto de persona, cada persona es única, diferente, y es el hombre común para el cual se tiene que abocar el arquitecto. Entonces, y aquí participando en la resistencia, después de la Segunda Guerra Mundial, esos que luchaban por liberar su país como en Italia, el que sufrió y resistió la barbarie. Y fue en Italia, bueno, ya en los años 50, donde la literatura, el cine, ¿cuáles serán la temática del cine? Dos películas, dos directores de cine de renombre italiano, Roberto Rossellini y Federico Fellini. Toda la temática de la pintura es de la realidad de su país. La reconstrucción, la reconstrucción a partir de los escombros de Roma y la gran parte de las ciudades, levantarse, seguir caminando para adelante, levantar el país ante todos esos momentos difíciles que pasó Italia luego de la invasión nazi alemana a este país. Entonces, esa realidad es el tema de la literatura, el tema de la pintura. Bueno, para ir tomando un poquito también otras artes. En la pintura y en la escultura también hay una mirada diferente. Esa pintura abstracta del movimiento moderno, esa pintura recuerdan de Piet Mondrian, que era una cuadrícula ortogonal con colores primarios, o esa pintura abstracta de aquel gran padre del arte abstracto que fue profesor de la Bauhaus, el ruso Vasily Kandinsky. Esa pintura moderna no dice nada. Son formas geométricas y colores puros que no transmiten nada, no tienen contenido, no humanizaban. Entonces, vamos a empezar con las artes y luego el cambio de las artes va a hacer que cambie la arquitectura. La mirada cruda a la realidad de ese hombre de la posguerra tenderá a algunos autores a la idea dramática y nihilista del absurdo. La idea nihilista del absurdo conllevó al hombre en este momento a caer en un enorme pesimismo después del holocausto de la guerra. El hombre se sintió solo y esa soledad afloraba en el pensamiento, en la literatura, en la poesía, en la filosofía. Un pintor francés de nombre Jean Dubuffet pinta este rostro totalmente deformado que hace alusión a la existencia de ese hombre de la Europa de la posguerra, sufrido. O el de abajo, otro escultor italiano, Alberto Giacometti, con estos cuerpos metálicos calavéricos, famélicos, que hace relación entonces a la hambruna que estaba pasando Italia en ese momento. ¿Qué me dice esto? Me levanto y tengo que seguir trabajando. La vida continúa, tenemos que reconstruir el país. Hola, Git. ¿Qué tal? Entonces, esta es la temática real que nutre, que inspira al artista. ¿Alguien tiene encendido su micrófono por ahí, chicos? ¿Si puede apagar? Bueno. Alberto Camus, otro francés, escritor existencialista de renombre. En esta cita, ¿alguien puede apagar su micrófono, por favor?
cementero de Casa Rica sabe qué metal quiere ponerle. ¿Ya? Bueno, Hoster puede hablar, el hoster tiene que apagar. No sé si es Yeruti o usted. bueno. Dale, dime todos los cabos. Chicos, Alimentos especiales de 818. chicos, No veo, le puedo sacar. Lo odio. quien le conozca al compañero le dice por favor Bueno, que guarde silencio o apague su apagó su micrófono. audio. y apago. Entonces, aquí la parte final dice, el arte no es el repudio total de lo que existe ni la aceptación total de lo que existe. Bueno, siempre se dice un artista, la obra de arte es de repente, el artista se imagina un mundo perfecto y no encuentra ese mundo perfecto y encuentra en su arte una forma de desahogar y de hacer catarsis, en su pintura, en su poesía, entonces escribe el mundo ideal al cual le querría vivir ante ese mundo caótico en que está inmerso. Entonces, de repente el artista es como cobarde y que rehuye esa realidad y se mete en su burbujita que es su arte. Pero aquí dicen los artistas, de repente ya se tienen que enfrentar a la realidad y pintar, escribir sobre la realidad. El de arriba es un pintor brasilero de los años Di Cavalcanti, de los años 50, tanta pobreza que había en el Brasil, gran cantidad de inmigrantes del campo a las grandes ciudades en busca de mejor porvenir. Esa es la realidad que tiene que pintar el artista, dice. No tiene que eludir la realidad. El arte como la arquitectura se debe adecuar a la realidad, repito una vez más. El retorno al realismo ha tenido un peso trascendental en parte del arte contemporáneo del siglo XX, especialmente en la pintura post-vanguardista que se han basado en la rehabilitación de la realidad. Después de décadas, como vimos, de arte abstracto, de arquitectura abstracta, fragmentaria, que no decía nada, que no comunicaba nada, el hombre ha vuelto a mirar su realidad como punto de inspiración. Estamos haciendo una introducción un poquito de lo que es el arte. En la Argentina también toda esta onda de volver al realismo, la realidad que comienza en Europa, se va extendiendo por toda América. Un gran pintor argentino, de nombre Antonio Berni. Bueno, ¿qué es lo que pintan los años 40 y 50? Un tema inspirado en la realidad. Y no es solamente esta una realidad de los años 40 y 50, sino es una realidad tan actual para toda Latinoamérica. Genera un personaje que era de migrantes, Juanito Laguna con su familia, que viene del campo en busca de trabajo a la gran ciudad, vienen a Rosario, pero ¿qué encuentra este Juanito Laguna? ¿Encuentra mejores condiciones de vida? Que no. Al final queda otra vez viviendo en los barrios marginales, en los alrededores de las grandes ciudades, las famosas villas argentinas, entonces metido en medio de la basura, vive de la basura, entonces es un tema de la realidad que está pintando este gran pintor de la época. Bueno. Paralelamente, a final de la guerra, con el 45, va a surgir una tendencia otra vez de siempre dentro de las artes en Francia que se llama Art Brut. Bueno. ¿Qué aspecto o cuál va a ser el objetivo? ¿Qué reivindicarán estos artistas? Vamos a ver. Término acuñado en el 45 por el artista francés Jean Dubuffet, describe el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial, respondiendo a una fuerte motivación intrínseca y haciendo uso de materiales y técnicas inéditas, explorando sobre todo con texturas rugosas, colores propios del material, tierra, serrín, lienzo. Constituye un aspecto fundamental del primitivismo asumido a lo largo del siglo XX por ciertos artistas que permanecen al margen de la modernidad. Bueno, este Art Brut, como les dije, iba contra el arte abstracto. Iba contra la pintura neoplasticista de Mondrian, iba contra el cubismo geométrico frío, iba contra de estar pintando siempre con la misma técnica que es la pintura al óleo,
y comienzan a explorar técnicas totalmente abandonadas o desconocidas o de la prehistoria. Comienzan a explorar con texturas, acerrín, arena en color, hilos, tierra. Entonces, Art Brut, en la textura y en la experimentación con esta textura está la nueva estética, alejada de esa estética pura, limpia del arte moderno, abstracto y de la arquitectura moderna. Entonces, vuelve su mirada hacia el arte primitivo, a esas culturas africanas, oceánicas, americanas. Entonces, vuelven a esa tendencia de ese hombre que piensa, que vive una realidad y a partir de su realidad genera su arte. A partir de los materiales que cuenta en su realidad, genera con su arte. Entonces, este Art Brut de experimentar con texturas y materiales primitivos será un antecedente, un punto que le va a empujar y a rever la postura el gran maestro Le Corbusier en los años 40. Entonces, este Art Brut va a incidir o le va a motivar, repito, a Le Corbusier para que genere también un arte, una arquitectura que tenga algo de arte ya, que no sea una máquina para vivir, pero que se esté trabajando también con los materiales y texturas para humanizar la arquitectura. Las teorías de la arquitectura a mediados del siglo pasado dan cambios importantes en sus paradigmas. Surge este gran teórico, historiador noruego, Christian Overschuel, en que y otro italiano, Ernesto Nathan Roger, en que defiende envolver la arquitectura al lugar, a tener en cuenta la topografía de la tierra, la cosmología del cielo, la luz, los significados simbólicos y existenciales, porque la arquitectura moderna no tenía significado simbólico. O lo único que simbolizaba esa caja era tecnología y funcionalidad. No simbolizaba la cultura, el hombre, la historia, nada. Y existenciales encarnadas en el paisaje cultural como elemento fundamental para la vivienda. En el ámbito italiano aparece este otro teórico que volveremos a dar más adelante, Ernesto Nathan Roger, que propuso la incorporación de legados del pasado como un nuevo grado de modernidad. Aquí hay otro aporte significativo de Ernesto Nathan Roger. Incorporación de legado del pasado como nuevo grado de modernidad. Recordarán ustedes que los movimientos de vanguardia y la arquitectura racional cortó tajantemente con la historia, con el pasado. Dijeron a principios del siglo XX, borrón y cuenta nueva y configurar un arte y una arquitectura para este momento, siglo XX. A mediados del siglo XX hay una revaloración de toda la historia y el pasado, porque la arquitectura del pasado constituye perfectamente fuentes de inspiración para ir evolucionando. No puedo cortar con el pasado. Entonces, y vamos a ver que la mayor parte de los movimientos posmodernos de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días reivindican la importancia del pasado, para que se dé ese hilo conductor y vaya evolucionando la arquitectura. Los conceptos de realidad, tradición, crisis y preexistencia ambientales se convirtieron en esenciales discursos. Ten en cuenta la realidad, la tradición, la crisis por la cual estaban pasando después de la posguerra. La preexistencia ambiental implica toda la arquitectura existente. Debe ser referente para seguir evolucionando. No puedo hacer, como vamos a ver muchos arquitectos posmodernos como Frank Gehry mete, un edificio totalmente constructivista, icónico, dando totalmente la espalda a la arquitectura preexistente, como sucedió con su museo de Guggenheim en Bilbao. Hay la intención clara de Christian Overschuel, como de Ernesto Nathan Roger, de contextualizar también la arquitectura con las tendencias de la arquitectura de ese lugar y no competir. Bueno. Ante este pensamiento del realismo, volver a la realidad, a la historia, ante este pensamiento filosófico del existencialismo que ubica en el centro, otra vez, al hombre como ser, el hombre que piensa, que sufre, que trabaja, un hombre que tiene características propias, va a surgir en los países nórdicos una corriente llamada empirismo o neoempirismo.
¿Qué es lo empírico? Lo empírico tiene mucho que ver con el conocimiento que se obtiene a partir de la experiencia. La experiencia de vida me va a determinar, me va a nutrir, me va a dar información para mi diseño. Bueno, la experiencia. Y valoran en gran manera todo lo que compete con la arquitectura vernacular. ¿Y qué es la arquitectura vernacular? Llámese arquitectura vernacular aquella arquitectura sin arquitectos. Aquella arquitectura que nació en forma espontánea de la tierra, del hombre, el lugar, y que por tradición se ha pasado de mano a mano. El papá veía cómo el abuelo construía, luego ve el hijo, y la misma tipología, la misma tecnología constructiva, los mismos materiales, ya conocen por dónde sopra el viento, por dónde tiene que abrir las aberturas, qué material es para ese lugar. Entonces, esa es la arquitectura vernacular, la arquitectura de la experiencia, que es el neoempirismo con un término un poquito más filosófico. Entonces, vuelve la mirada a la arquitectura local a consecuencia de este realismo. ¿Por qué no comienza a explotar otra vez con todo la arquitectura de tierra en barro en nuestro país? Hoy en día que se está potenciando mucho las tendencias ecologistas o arquitectura sostenible, no trabajo con la tierra, logro ambientes más frescos, con sentido de pertenencia, más accesible. Entonces, hay que investigar cómo la tradición vernacular constructiva siempre lo ha hecho. Bueno, entonces, esta revista, famosa revista americana de Architectural Review, etiquetó este término nuevo empirismo a todas las obras que en este momento Álvaro Aalto, recordarán ustedes, empezó su producción, sus primeras obras en la década del 30. Hace como un corte con la Segunda Guerra Mundial y en los años 50, Álvaro Aalto se encuentra en su máximo, en su etapa clásica, digamos, donde se desarrolla sus mejores obras, donde sus obras son reconocidas a nivel mundial, se difunden en gran manera. Bueno, esa línea de Álvaro Aalto, de esa arquitectura del lugar, que promovió en ese momento, esta revista lo catalogó con la etiqueta de neoempirista. Entonces... Profe, hay una alumna que pregunta, Fiorella, quiere hacer una consulta, dice. Bueno, me interrumpe, Fiorella, te escucho. Interrumpime nomás. Perdón, profe, era sobre lo que hablaste anteriormente de las nuevas teorías que buscaban incorporar el legado del pasado a la arquitectura. Preguntar sobre Rossi, si él fue posterior a esto, si vino mucho después. Muy buena tu pregunta. ¿Sabes qué? Este hombre, Ernesto Nathan Roger, fue el profesor de Rossi. Y de este hombre, Rossi dará continuidad a eso de la historia, el contexto, las persistencias ambientales. Esto lo dice Nathan Roger en los 50. Entra en escena Rossi en los 60. Hay una continuidad. Entonces el pensamiento germina con Ernesto Nathan Roger y Aldo Rossi lo desarrolla a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Muy buena tu pregunta, señorita. Hace ese enlace. Bueno, entonces, dice aquí, este término nuevo empirismo. Tendencia encauzada a humanizar. Hay que humanizar. No podemos dejar absorbernos por la máquina. A pesar que decimos no podemos dejar absorbernos por la máquina, hoy en día estamos absorbidos por la máquina en esta situación que estamos viviendo. Recuperar el sentido común de la vida. El hombre moderno que trabajaba, el hombre moderno ya era presa de la máquina y del trabajo. Y cuando hablamos de modernidad en la primera clase dijimos, el hombre moderno pensaba que tiempo es dinero, time is money, no podía desperdiciar su dinero porque tenía que generar capital, como el japonesito hoy en día que sigue pensando de esa manera y no vive realmente la vida. El existencialista dirá que el hombre tiene que vivir la vida, recuperar el sentido común. En la arquitectura, recuperar la textura y el color tradicional de esa arquitectura vernacular de cada lugar. La fantasía, usar un poquito la imaginación para generar una arquitectura variada y no repetitiva como la caja racionalista.
El gusto a la decoración, pero aquí se habla del gusto a la decoración, pero no es una decoración de molduras, no es una decoración de pinturas murales. La decoración implica lo que vemos ahí arriba en la obra, es la vivienda de Álvaro Aalto. La decoración implica el revestimiento de madera, la naturaleza que se trepe por el muro, aquel muro de ladrillo, de piedra, con su colorido. El colorido viene dado por el color del propio material. Eso hay que recuperar para humanizar la arquitectura. Entonces, y el valor de la buena artesanía, lo hecho a mano también, lo hecho a mano que ya en el siglo XIX reivindicaba William Morris y muchos de los organicistas, hacer algunos sectores de la casa a mano, terminar algún revestimiento que le dé más calidez otra vez a ese espacio, sin renunciar a los avances tecnológicos. Sin renunciar a los avances tecnológicos, porque aquí en esta casa de Álvaro Aalto, él hizo un hormigón armado, le dio también formas puras y el blanco. Entonces lo que trata en cierta manera mucho de esto es, toman las tecnologías del movimiento moderno, pero van ya adaptando a cada contexto, a cada región, a cada lugar. O si no, vamos a quedarnos como en el siglo XIX, como el neogótico, neorrománico, neobarroco, que se pasaba copiando claramente los estilos de épocas pasadas. No había ningún avance mientras la tecnología avanzaba, el hierro, el hormigón, el vidrio, seguían haciendo arquitectura totalmente de estilo barroco. Bueno, se insiste en que es una reacción ante el rígido formalismo y tecnicismo moderno. La arquitectura moderna, Le Corbusier demasiado formalista fue, dijimos, ¿por qué? Porque trabajaba con su cubo y con ese cubo, sustracción, adición, y metía dentro del cubo todas las funciones. Antifuncionalista, él, en su obra prevaleció el formalismo y la técnica, hormigón, vidrio. Y por ello se persigue ya algo más espontáneo, algo más suelto, algo más libre, que se adapta a los materiales de cada lugar, a la tecnología, a la geografía. El de abajo también es otra casa que hizo. ¿Quién era el ejemplo? ¿A quién le pusimos como ejemplo como neoempirista? ¿De quién arquitecto estoy hablando de estas obras? ¿Quién me hace recordar? ¿Se están hilando el discurso? ¿De quién estas obras son? ¿Álvaro Aalto? Álvaro Aalto, muy bien. Bueno, esta obra de Álvaro Aalto hizo en la década del 50 una casa que hizo en Francia. En esta casa él respetó un terreno pendiente y sigue la inclinación del lugar. Esta casa también se desarrolla en distintos niveles, no viene el arquitecto, pasa una topadora, nivela totalmente y ahí inserta la arquitectura como haría Le Corbusier. Por dentro tiene mucha madera, integra con el espacio exterior los espacios interiores. Por dentro, si vemos los espacios de esta casa, tiene una calidez enorme. La chimenea como punto de reunión, siendo el modelo de Wright. Entonces, deja de ser esa caja repetitiva. Entonces, se trata de este movimiento no empirista, lo que busca y tiene como objetivo es humanizar el movimiento moderno y no terminar un simple revitalizar, copiar un estilo pasado. No. Cada tiempo, dice, cada época debe configurar un estilo en el arte y la arquitectura totalmente diferente. La arquitectura debe evolucionar. No me debo remitir exclusivamente a copiar modelos del pasado. Entonces no estoy aportando nada nuevo. La tendencia hacia el empirismo, la sensibilidad hacia el entorno, la voluntad de crear lugares dignos para la residencia del hombre. Esto ya son el puntapié para lo que será, repito, no posteriormente la posmodernidad. El entorno, el hombre. Dignificar al hombre se dignifica con una vivienda que se le hace para su gusto, para su forma de vivir. No se le dignifica metiendo en una urbanización donde se hizo 1000 viviendas todas iguales como una caja blanca y todos viven ahí, tiene que adaptarse. Con una decidida voluntad de adaptación al paisaje que se concilia con la zonificación y la separación del tráfico rodado y peatonal, sobre todo en las ciudades, en el campo de la urbanística, ya que la urbanística moderna estuvo pensado para el vehículo, la urbanística en los años 60 ya está pensado para el hombre. Se debe enfatizar el tráfico peatonal, ciclovías, áreas verdes de encuentro.
La obra Jørgensen. Jørgensen fue un gran arquitecto danés. Dinamarca forma parte de los países nórdicos como Noruega, Finlandia y Suecia. Bueno, este Jørgensen, recordarán ustedes que fue famoso, el que lo lanzó a la fama fue su famoso proyecto de la ópera de Sydney en Australia. A partir de ahí se le conoció a nivel internacional en los años 50. Esta casa que estamos viendo es la casa para él. Él mismo se diseñó una casa de veraneo en Mallorca, allá en las islas españolas mediterráneas. La obra Jørgensen se destaca por su concepción orgánica y ordenada de forma y espacio y con la expresividad adecuada de sentido común y capacidad de permanencia de la arquitectura vernacular. Permanencia, la piedra del lugar. Las piedras, los grandes sillares, pero con un volumen mucho más puro, más simple. La vivienda está, está ubicada en un acantilado ahí, se mimetiza con la piedra, con el entorno, va subiendo en distintos niveles, una casa de descanso, cómo maneja las luces y la sombra, de gran belleza, totalmente. Aquí vemos una vista otra vez. Bueno. Y, como le dije, volvemos otra vez a Alvar Aalto, el representante más destacado de este neoempirismo. Las obras del finlandés Aalto se fueron convirtiéndose en manifiesto de una arquitectura que consigue ser orgánica, porque hasta tal lugar, emotiva, porque ellos van a decir también, como una obra, como una pintura, una pieza musical, cuando me gusta esa pieza musical, me gusta esa pintura, y la arquitectura, cuando me siento bien en ese espacio, cuando me transmite algo, me da una sensación interior de felicidad. Entonces tiene que transmitir también esa buena arquitectura humana cierto sentimiento me debe despertar. Los mecanismos, entonces, orgánica, emotiva, humana y realista. Utilizando los mecanismos modernos del racionalismo, también funcionalismo y la abstracción, sin dejar de lado eso. Por tanto, Aalto partió de la abstracción y el racionalismo, pero cada vez más lo fue sintetizando con la integración empírica. Si hacemos un estudio de la evolución de las obras de Alvar Aalto, las primeras obras que realiza en los años, la década del 20, ahí todavía está dentro del lenguaje muy puro racionalista. Pero después dirá más adelante, bueno, Finlandia es un país que está muy alejado de la cuna del racionalismo, que es Francia y Alemania, Le Corbusier y la Bauhaus. Entonces, estos países nórdicos tienen una tradición constructiva diferente, tienen unas costumbres diferentes, tienen un material diferente que por el cual siempre hemos construido nuestra casa, que es la madera, tiene otra geografía diferente. Entonces, vamos, eso es lo que le motivó, ese espíritu nacionalista, le motivó a Alvar Aalto de revertir y buscar adaptar esa arquitectura moderna a la cultura de los países nórdicos. Bueno, esta es una de las casas más bellas que construyó, en la casa icónica para un adinerado, la esposa de un adinerado industria maderera. Entonces, esa es la famosa Casa Mairea, donde la Casa Mairea es una casa fin de semana en una altura, ubicada en una altura rodeado de bosques de pino, donde todo el interior está hecho cielo raso de madera, piso de madera, la chimenea, muros limpios, blancos, transparencia, una casa cálida. La madera. Hasta estos troncos simbolizan los troncos de los pinos del entorno, como si fuera que la naturaleza ingresa al interior de la casa. A pesar que estos son de hormigón, lo revisten con madera. El exterior, de repente, ciertos volúmenes curvos en madera, ciertos volúmenes más racionalista, y en el interior hay una forma más o menos U, abrazando el patio, hay una piscina, pero esta piscina más bien tiene una carga simbólica. En estos países que el verano es de 20, 30 grados, es muy breve, tiene más una carga simbólica porque evoca la gran cantidad de lagos que abundan en estos países del norte, los lagos de forma totalmente irregular. Bueno, aquí vemos la planta que les dije. La vivienda representó para Aalto todo un desafío estético, ya que su diseño rompe con esa rigidez de las formas racionalistas. Hay formas rígidas, pero también formas orgánicas, formas blandas, como se le dice. Bueno, sí. Otras vistas de la misma casa, nuevamente aquí, la escalera, vemos aquí la escalera, una serie de troncos más finos que constituyen como resguardo de seguridad. Grandes paños de vidrio que relacionan el interior y el exterior, la importancia de la chimenea como lo dio Frank Lloyd Wright también.
Por tanto, el pensamiento existencialista y el auge de la ciencia del hombre. En este momento, sociología, antropología, psicología son por primera vez en las mallas curriculares de la carrera de arquitectura se van a introducir en los años 50. Sociología, antropología, psicología, para humanizar la arquitectura. Porque en los años 20, toda la escuela de arquitectura y en la Bauhaus, es decir, nada de humanizar. Todo era técnico. Y a partir de aquí se introducen estas materias para humanizar la arquitectura. Descartando el positivismo científico de la máquina, el positivismo científico fue la filosofía que se enarbolaba en toda la ciencia, en torno a la ciencia y la máquina como paradigma, que fue la filosofía que sustentó el movimiento racionalista. Bueno, ella comporta una especial sensibilidad por las culturas locales, tendiendo a veces a llamarse arquitectura regionalista. En Latinoamérica, este estilo arquitectónico no empirista se lo llamó arquitectura regionalista. Aquí lo que le dije como ejemplo, retomar otra vez las tecnologías de la tierra, el muro de tierra, las tecnologías en países, en lugares como por ejemplo en Chile, donde abunda también la cantidad de madera y pino, se está haciendo arquitectura en madera muy interesante, retomando esa tecnología y los materiales del sur de Chile, de las casas rurales. Entonces, estos volúmenes, esta forma de construir, constituyen punto de referencia importante para nuevas propuestas hoy en día. Bueno, la otra línea que propone este pensamiento realista, existencialista, es el brutalismo. Primero vimos el neoempirismo y el brutalismo también busca hacer una arquitectura mucho más real. Dentro del realismo podríamos circunscribir al brutalismo caracterizado por el manejo de texturas, los moldes de madera que se emplean para dar forma al material, que normalmente es de hormigón. Bueno, lo que busca, la esencia del brutalismo, básicamente, o lo que caracteriza al brutalismo, son dos elementos. Exponer los materiales totalmente a la vista, en oposición a que la arquitectura racionalista ocultaba totalmente los materiales con el muro blanco. Aquí devolver la riqueza, el color, la calidez del material con las estructuras totalmente a la vista. Esos son los dos elementos o dos características más importantes que hace el brutalismo. Entonces, desde el momento en que estoy trabajando con los materiales en sus formas más puras, vuelvo a la realidad. Es entonces una arquitectura real, porque aquí se trabaja mucho con madera, entonces voy a trabajar con madera. Aquí con ladrillo, aquí con ladrillo. Por tanto, la nueva estética está en exhibir la materialidad de la arquitectura en su imagen real, sin ocultar como la modernidad de un modo tosco, en bruto, algo ya más inacabado, como vamos a ver la terminación de las obras de Le Corbusier, prevaleciendo lo rústico. Muchos hablan de la estética de lo inacabado, por esa rugosidad del cemento. Persigue también, no deja de lado el funcionalismo, la eliminación del convencionalismo, porque no quiere ser todo estandarizado repetitivo. Bueno, vamos a estudiar dos líneas dentro del brutalismo que va a surgir en los años 50. Un brutalismo más pesado, monumental y escultórico, donde la esencia está dado en el uso del hormigón, que es el brutalismo francés con Le Corbusier. Y lo continúa Louis Kahn en los Estados Unidos. Y en el caso de Inglaterra, otra línea de brutalismo, donde también expone los materiales y la estructura a la vista, pero es un brutalismo más tecnológico, más industrial. Dos líneas dentro de la arquitectura de la década del 50. Profe, Sí. una consulta con respecto al brutalismo de la época de la Unión Soviética. ¿A qué línea correspondería ese brutalismo? Espera un poco, más o menos qué año brutalismo de la Unión Soviética. Lo que se desarrolló más en Ucrania, Rusia. ¿Qué año me está diciendo? ¿Años 40 más o menos? No, más adelante. Más adelante, no estoy ubicando. 80, 70. No te quiero mentir. Voy a entrar ahí. Se desarrolló puramente del hormigón. Sí, ves, te vas a ubicar fácilmente. No tenés ningún nombre, ningún arquitecto. Y puede ser, porque fíjate que este brutalismo también va a llegar fuertemente, como me está diciendo, desconozco eso, a Ucrania, Unión Soviética, también va a llegar
fuertemente a Latinoamérica. Muchos arquitectos comenzando en los años 50 con Clorindo Testa, comenzando ya con Pablo Méndez de Arrocha sus primeras obras en los años 50. Emilio Duhalde, un gran arquitecto chileno que trabajó en los talleres en el estudio de Le Corbusier en París, hizo la sede de las Naciones Unidas en Santiago, que es una réplica de Chandigarh. Se expande por todo el mundo en los años 50 y 60 el brutalismo. Entonces quiere decir también que... Sí. Si buscas brutalismo soviético, vas a encontrarle, es lo que te estoy diciendo. Vamos a investigar y conocer algo nuevo. Muchas gracias, Che. Entonces, destaca la valoración del hormigón, ladrillo visto, utilización masiva de bóveda catalana. Vamos a ver qué es la bóveda catalana. Técnicas constructivas haciendo alusión a lo vernacular de cada país y con una carga simbólica. La arquitectura debe simbolizar, por ejemplo, esta misma, Ronchan mismo, evoca la arquitectura románica, de la pesadez de los muros, de las ventanas pequeñas, de los espacios en penumbra. Tiene la esencia del románico, pero con un lenguaje innovador. No es de estilo románico, pero partió el referente, la idea generatriz del estilo románico. Bueno. El Capitolio de Chandigarh, otra de las obras relevantes. Bueno, aquí también estos arquitectos, tanto Louis Kahn como Le Corbusier, los dos arquitectos harán una gira por el Mediterráneo. Roma, ruinas griegas, el templo de Paestum, un templo griego que se construyó en la parte allá hacia Sicilia. Van los dos, nos fueron juntos, Louis Kahn más tarde, posteriormente, recorrieron todo lo que es la Grecia, la Atenas. ¿Y qué es lo que admiraron estos dos arquitectos, Louis Kahn y Le Corbusier, de la arquitectura clásica pasada? Que se perdió con el movimiento moderno y van a reivindicar nuevamente. ¿Qué admiraron? La monumentalidad, la arquitectura que tiene presencia, la arquitectura que trasciende. El pabellón de Mies no trasciende, es ligero, parece un pabellón que termina la exposición y se tiene que desmantelar, como toda la arquitectura moderna. La arquitectura tiene que tener presencia, como tuvo presencia el Panteón de Roma, como tuvo presencia, monumentalidad una catedral gótica, como tuvo presencia y monumentalidad un palacio renacentista. Ese valor ellos tratan de imprimir otra vez en su obra, por eso todo vemos monumental y pesada, y esa monumentalidad y pesadez va a marcar la arquitectura de un momento de la historia, que es la mitad del siglo XX. Mira. Bueno, el uso del hormigón armado, entonces. La planta libre, muros mediante uso pilares, juego de luces mediante colocación estratégica, el juego de luces y sombra, vamos a ver, es propio. Porque ya no buscan más espacio totalmente diáfano, iluminado de Mies o de Le Corbusier, totalmente exhibicionista, nada de intimista. Aquí vuelve a un espacio más intimista, con las luces y sombras que genera toda una atmósfera mística, misteriosa, que te incita al descanso, a la tranquilidad del hogar. Que sea un espacio, como le dije, que se sienta. El espacio fenomenológico, que una de las charlas que tuvimos durante la cuarentena. Bueno, eso es lo que busca. Con los parasoles, ya teniendo en cuenta el sol de la India, el calor, entonces vamos a tratar que los rayos del sol no incidan en forma directa sobre las aberturas. Bueno, no descarta él en esta obra, su famosa rampa, que caracterizaba todas sus villas. Bueno, aquí vemos la sala de asamblea del Capitolio, del Parlamento. Ya introduce colores, texturas. Vemos la terminación rugosa del hormigón, la monumentalidad, las formas prismáticas como formas orgánicas, este conoide medio ahí en la parte, sustraído en la parte superior, que es la sala de asamblea, con una gran iluminación cenital, lo escultórico. Entonces, ya es una arquitectura única, es una arquitectura irrepetible lo que está planteando aquí. Una arquitectura con presencia, como les dije. Bueno, si comparamos esta casa, un nuevo hito en la arquitectura unifamiliar de Le Corbusier, que hizo en las afueras de París en la década del 50, la Maison Jules. Si veo esta casa y le digo, ¿conocen esta casa? ¿Saben que es de Le Corbusier? Mentira, me van a decir, pero Le Corbusier. Todo el mundo tiene el inconsciente colectivo, la caja blanca de la Maison, de la Villa Savoy. Esto jamás puede ser Le Corbusier.
Es el nuevo lenguaje de Le Corbusier, el lenguaje brutalista aplicado a una vivienda. ¿Y qué cambios saltan a la vista aquí en esta vivienda de Le Corbusier? A ver, Darío, ¿qué cambios salta aquí en la vista si hace una comparación Villa Savoy y la Maison Jules? Ladrillo visto. ¿Qué más? Correcto. La madera como... Madera, hormigón, una bóveda, juego de volúmenes, las aberturas son más pequeñas, ya es más, tiene carácter de hogar, de calidez, lo que va a decir posteriormente Robert Venturi. Cómo tienes una vivienda que tenga aspecto de vivienda, que tenga lenguaje de vivienda. Bueno. Su tamaño sorprendente les da una presencia escultórica, la materialidad. Y los inusuales materiales que nunca utilizó Le Corbusier. Hormigón calado sin pintar, ladrillos rústicos le otorgan una apariencia deliberadamente tosca. Si uno ve desde cerca, no se puede visualizar hasta el revoque, la mezcla medio que sobresale todo, no está bien pulido la mezcla aquí. Por eso se habla de una estética de lo inacabado en el caso del brutalismo de Le Corbusier. Las fachadas industriales con ladrillos de juntas abiertas, en la que resaltan las ventanas de tamaño ya diferente, ya no hay ventanas corridas. Están recorridos con las bandas de hormigón, las vigas recorriendo horizontalmente. Por dentro, la bóveda catalana. La bóveda catalana es esta bóveda, una bóveda de la arquitectura vernacular de Cataluña, España. Por el estudio de Le Corbusier pasaron una inmensidad de arquitectos europeos y latinoamericanos. Y entre esos arquitectos pasó uno de los grandes arquitectos de la modernidad española, de nombre José Luis Serre. Y a través de José Luis Serre conoció esta bóveda muy utilizada en Cataluña, que es la bóveda, una bóveda ligera en que hace el material cerámico, encima ponen una parrilla de hierro muy fina y una losa de cemento muy finita. Entonces, un material estructural, económico, fresco, cálido, agradable. Entonces, y es un elemento de la arquitectura, un elemento constructivo de la arquitectura vernacular de Barcelona, Cataluña, introdujo para esa casa. Bueno, el espacio cambió aquí, como les dije, es un espacio ya fenomenológico, el color que introduce, espacios más pequeños, espacios más intimistas, espacios más cálidos, distintos desniveles, material, color, textura. Es un lenguaje totalmente diferente. Entonces, bóvedas de hormigón poco profundas porque no tiene una curva muy acentuada, contrasta con un marco de ladrillos delgados colocados sin utilizar un sistema de central. Estos ladrillos se extienden como moldes permanentes para las finas bóvedas de hormigón que tiene encima. Bueno, entonces, del 56, esta casa emblemática, la cual dio un giro de 180 grados. Bueno. Louis Kahn, la misma cosa. ¿Qué diferencia entre Louis Kahn y Le Corbusier? Que el brutalismo de Louis Kahn no es tan escultórico, es más pulido y tiene un mejor acabado. Él maneja así los volúmenes mucho más puros. Volúmenes, juego de volúmenes, cubos, cilindros, prismas, en ladrillo, hormigón, con sus sustracciones de estas formas geométricas. Bueno, Louis Kahn desarrolla entonces una afinidad, y él es el que, con lo que dice aquí abajo, lo que está en negrita, afirma que hay que saber mirar hacia la historia reinterpretándolo sin imitar. Él fue a estudiar, terminó la carrera en Filadelfia, luego va a estudiar en Roma, hay una academia. Los amantes de la arquitectura clásica, una academia americana fundada en el siglo XVIII, cuando surgió en aquel momento la arqueología en el siglo XVIII y los americanos que querían estudiar a Roma iban a la Academia Americana de Arquitectura. Hasta hoy día existe la Academia Americana, él fue también y ahí comenzó a estudiar. ¿Y por qué utilizó tanto ladrillo rojo? ¿Qué es lo que le motivó, le impulsó? La forma, la calidad de las bóvedas y del muro romano por el ladrillo rojo. Sabemos que los romanos fueron los primeros en utilizar en forma masiva el ladrillo para que las bóvedas, porque las bóvedas de piedra eran muy pesadas,
y la piedra sustituyeron por la bóveda de ladrillo. Gran parte de la bóveda del Panteón de Roma es de ladrillo, porque es un material más ligero, más liviano. Entonces, la riqueza del ladrillo, él lo tomó de su experiencia, sus años que estuvo por Roma. La masividad, como les dije, la presencia, lo toma de la arquitectura clásica. Bueno. Su obra emblemática, recordarán ustedes, al norte de la India, la Asamblea de Dhaka, que es el Parlamento de Dhaka, es un estado al norte, Bangladesh, un estado que limita con la India. ¿Qué otro elemento también toma de la arquitectura clásica que se puede visualizar aquí en la fachada? Esto es lo que le dije, va diseñando una serie de volúmenes. Aquí vemos un prisma, al otro lado hay un cubo, otro lado en el centro hay un cilindro. Bueno, ¿qué respeta también del diseño clásico? La simetría. Vuelve en la simetría que fue totalmente descartado por la arquitectura moderna. Simetría tanto en planta como simetría en fachada. Busca el orden, lo ordenado, lo armonioso, lo equilibrado. Eso admiro de la arquitectura clásica. Después dice aquí, sus interiores son para ser vividos, porque son cálidos. A pesar de la monumentalidad, por dentro es más humano y es más cálido. El de abajo es una biblioteca, la biblioteca de la Universidad de Exeter. Hay un patio interior, un espacio gigante, pero por dentro ya cada nivel ya está hecho para la escala del hombre. Entonces, ¿qué logró con el recurso? Bueno, por fuera es monumental. Él dice que empleó un recurso, la doble fachada, que ven. Esta fachada como un envolvente por fuera y por dentro otra fachada. La fachada de fuera es monumental, para que tenga presencia, pero la fachada por dentro es más ligera y a la escala del hombre. Aparte, esta fachada posterior, que es como una piel, sirve también como un elemento para que los espacios interiores no se calienten tanto, como un brise soleil, como una piel que le está evitando que el sol incida en forma directa. Y por eso comienza a hacer estas perforaciones y por dentro en muchos casos tiene una cortina de vidrio. Ven ahí la cortina de vidrio y a través de estas perforaciones entra la luz. Y también no entra una luz demasiado intensa, modera estas perforaciones el acceso de la luz en sus interiores. Bueno, este es el acabado del hormigón de Lecam. Un hormigón muy pulido, bien acabado, mucho hormigón, madera. Fue un arquitecto considerado principalmente frutalista en el sentido de exponer sus materiales. Esto es porque siempre buscó que el material utilizado para sus proyectos se mostrara en bruto, es decir, tal cual era. Entonces, mostrar en bruto tal cual como es mostrar la realidad de ese material. Es posible decir que Kant utilizó los materiales como si ellos mismos tuvieran personalidad. Y la personalidad de las obras de Kant están en la materialidad del hormigón, lo que mostraba su diseño. El Salk Institute en California fue una de las últimas obras bellas a orillas del mar, que hace un instituto de investigaciones científicas. Es un ejemplo claro de la personalidad de los materiales, la fachada, estructura de este complejo de concreto. Si se mira de cerca es posible notar las marcas que quedaron del concreto en el momento de ser aplicado. ¿Y quién va a tomar un arquitecto japonés la pureza, el acabado fino del hormigón de Kant? ¿Quién fue a hacer ese arquitecto japonés contemporáneo que sigue la línea del brutalismo, pero ya con un enfoque más minimalista? Tadao Ando puede ser. Correcto, Tadao Ando. Aquí vemos el interior de esta biblioteca de Exeter, cómo juega la luz, es un elemento primordial que hace al espacio, que genera cierta magia a ese espacio, cierta calidez a ese espacio. Y muchos arquitectos contemporáneos toman este ejemplo, cómo trabajar con la luz a partir de perforaciones también o iluminación cenital, madera y hormigón. Es complicado notar la grandeza. Para mí es uno de los arquitectos contemporáneos el número uno. Por la calidad del espacio, el manejo de la materialidad, los volúmenes puros, un espacio de gran exquisitez. Otras vistas. Iba investigando mucho también nuevos sistemas estructurales con el hormigón. Aquí el gris
el cemento gris va jugando con unas tiras blancas en tiras de mármol en la asamblea de Daca. Las dobles alturas, el acabado aquí. Bueno, hay otro después en Estados Unidos, todo un camino nuevo abre Louis Kahn hacia la importancia del brutalismo, otro arquitecto, Paul Rudolph, norteamericano, que en el 58 diseñó y construyó la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad de Yale. La misma característica, quizás juega más con los volúmenes, pero siempre la belleza está en la textura, en la materialidad. El edificio confronta arquitectos moderna y arquitectos modernos y clásicos. Modernos por las formas limpias, clásicos por la pesadez. Sus acabados en hormigón rayado y su distribución alrededor de un atrio central constituía una propuesta hasta el momento desconocida. El acabado, la textura. Ven el hormigón rayado, no sé cómo hacían esa técnica, la verdad, pero la textura hace la estética de este edificio. Bueno. Otro arquitecto que estuvo un tiempo trabajando en el estudio de Le Corbusier en París fue el japonés Kenzo Tange, el que va a introducir también la arquitectura de este movimiento, esta línea, al Japón. Con sus proyectos ha sabido, bueno, hay que tener en cuenta, no se olviden que la arquitectura japonesa, bueno, Japón mucho tiempo estuvo cerrado al occidente. El Japón fue uno de los países, todos los países orientales son muy tradicionalistas y muy cerrados a su cultura. China, Corea. Lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, que pierde Japón, ahí recién Japón abre sus puertas al occidente, donde se van a instalarse grandes empresas, industrias norteamericanas al Japón, y ahí se tiene que occidentalizar, sí o sí. Pero en los años 20 y 30 no se iba a abrir a la arquitectura moderna los japoneses. Bueno, entonces, el arquitecto japonés siempre buscó generar una arquitectura propia para su país, anclada en el pasado, pero también que con vista al futuro, que sea moderna. Eso hace Tadao Ando, vamos a ver más adelante, y comenzó a hacer ya este señor, Kenzo Tange, en los años 50, donde dice claramente aquí, ha sabido conciliar, unir el estilo y los materiales de la modernidad occidental, que conoció en París, con las formas tradicionales japonesas, niponas. La mayoría de sus estructuras son de hormigón armado. Le Corbusier ejerció en él una influencia decisiva. Su estilo se consolidó con el edificio de la prefectura de Kagawa, que es el ayuntamiento, municipalidad, un pequeño municipio en el 58, en el que dejó a la vista el sistema de vigas, pilares, pretensado, inspirado en la estructura de madera. La estructura de madera, inspiró la estructura de madera de los palacios japoneses, los castillos japoneses. Entonces, con estas pérgolas que salen, estos techos que van saliendo con las vigas de madera, pero aquí lo que sale y vuela más de 1 metro son vigas de hormigón armado. Entonces, tomó una referencia. Los espacios totalmente, la planta baja totalmente libre, el jardín, la naturaleza que inserta en el interior, los famosos jardines japoneses. Entonces, tiene elementos del pasado como elementos del brutalismo de los años 50. Bueno, y con esto vamos a terminar, porque dije no iba a pasar 1 hora y media. Arquitectura británica de posguerra. Hablan de un nuevo brutalismo, un brutalismo diferente al francés o al americano Le Camp. Bueno, un factor a destacar de la experiencia británica de esta época es el del fuerte predominio de la tecnología. Inglaterra, no se olviden que fue cuna de la revolución industrial, que en Inglaterra se construyó el primer edificio construido en piezas estandarizadas, que fue el Crystal Palace, que las grandes naves industriales y las primeras grandes estaciones ferrocarriles en hierro se construyeron en Inglaterra. Entonces, esa arquitectura industrial estuvo siempre estuvo muy fuertemente unida a la tradición de la arquitectura inglesa, que ya data del siglo XIX con la revolución industrial. Entonces, el predominio de la tecnología, el impulso de una política industrial y las aspiraciones sociológicas. Y esta insistencia en lo procesual, material, metálico, industrial, fueron pragmáticos, buscaban también una arquitectura práctica, tecnológica,
ha definido en gran parte la arquitectura británica de los años 60 en adelante. Pero van a surgir aquí dos líneas dentro de la arquitectura británica de los años 60. Dos tendencias. La primera, la número 1, dice, una tendencia que es más romántica, que busca otra vez recuperar como el neoempirismo, el realismo, la arquitectura vernacular inglesa, las tradiciones constructivas de Inglaterra, los gustos populares, los materiales tradicionales, como es también el ladrillo, un material tradicional en la historia de la arquitectura inglesa. Esta línea no es, esta tendencia no es que tuvo tanta fuerza, caló hondamente. La que va a calar hondamente y tendrá más éxito será la de abajo. La tendencia a arquitectura más tecnológica, más industrial, más de ingeniería, que es lo que va a caracterizar a este brutalismo inglés, un brutalismo tecnológico. Y vamos a tomar como ejemplo esta obra, una escuela de un matrimonio, Allison y Peter Smithson, de principios de los años 50. ¿Parece una escuela esto, Darío Báez, al ver a primera vista? No, profe. ¿Qué parece este edificio? ¿A qué se parece? Una fábrica. Una fábrica. Eso estamos hablando de la arquitectura fabril, cómo insistieron en la tecnología. Entonces aquí más, ¿y qué tiene? ¿Tiene algo de mies esta arquitectura? ¿Qué tiene de mies? Tiene algo de mies también. Las aberturas. La transparencia y los volúmenes puros. Tiene de mies. Muy bien. Entonces, esta obra, que más fielmente expresaba las ideas de lo que a posterior se denominó nuevo brutalismo. Halls, salas, aulas, bibliotecas, predominan planchas de techo. Primero, brutalismo. Hay dos innovaciones. Primero, totalmente la estructura a la vista. Y segundo, totalmente las instalaciones, cañerías, conductores de refrigeración, calefacción a la vista. El primer edificio donde las tuberías están totalmente a la vista. Entonces, es más un brutalismo tecnológico en donde la materialidad, el metal, el acero, la chapa, con las tuberías se exponen totalmente a la vista. Una nueva estética que se está imponiendo en la arquitectura de mediados del siglo XX. Imagínense. Algo que hasta hoy día sigue tan de moda, poner las tuberías totalmente a la vista. La arquitectura moderna tenía que ocultar, porque esto era algo feo, las tuberías. Entonces, los lavados, los conductos de agua, las piezas de porcelana muestran al máximo su presencia y su valor objetual. Es un edificio que se aproxima a la estética de almacén o fábrica. Almacén o fábrica. Aquí vemos algunos detalles, todo es metal. Imagínense, una arquitectura tan fría para un país tan frío como es. Hasta el techo, estos techos son de las industrias fabriles que utilizan esta abertura para entrar la luz en las. Este quizá puede ser un polideportivo. Aquí vemos otra vez los lavados totalmente a la vista. Bueno. Y cerramos con este arquitecto number one de la segunda mitad del siglo XX. El número 1, el más conocido, el más exitoso, que lógicamente hoy Jane Stirling, ya que murió, después le sustituyó en fama Norman Foster. Pero hasta los 90 era el más exitoso. De ahí que hay un premio cada año de la arquitectura inglesa, la mejor obra, el premio Jane Stirling. Arquitecto británico, uno de los más influyentes dentro de la segunda mitad del siglo XX, nació en Escocia y creció en Liverpool, una de las zonas industriales. Entonces, creció en la zona industrial, vio muchas fábricas, entonces ya quedaba en el inconsciente esa arquitectura fabril que va a aplicar en cierta manera esos modelos en sus diseños. Es uno de los primeros ingleses en dar a su arquitectura una orientación hipertecnológica. Entonces podemos ver que en esta tendencia, el brutalismo inglés, y sobre todo en las obras de Jane Stirling, se encuentran los antecedentes claros de la arquitectura high-tech, alta tecnología,